Elena, Elena Postigo es licenciada en Filosofía por la Universidad del Sacro Cur de Milán y doctora en Bioética por la Universidad del Sacro Cur de Roma. Ha sido profesora de bioética en varias universidades españolas y extranjeras. Actualmente es profesora adjunta de Antropología y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, donde también dirige el Instituto de Bioética. Es directora académica de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune de la Fundación Jérôme Lejeune para el área hispana. Perdón si no lo he pronunciado bien, doctora. Autora y coordinadora de varios libros, ha publicado numerosos artículos sobre temas de fundamentación bioética y de bioética especial. En los últimos años ha investigado sobre transhumanismo y posthumanismo, sus fundamentos teóricos y sus implicaciones bioéticas. Su área de investigación actual es la bioética de las cuestiones emergentes que plantean las ciencias convergentes del siglo XXI. Un sexenio de investigación e investigadora principal de varios proyectos de investigación competitivos. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica y del comité editorial de las revistas Cuadernos de Bioética, Bioética y Persona y Temata. Research Scholar de la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos de Roma. Es también académica e investigadora independiente de la Universidad de Oxford en el 2006 y en el 2012, vicerrectora de investigación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid del 2009 al 2011 y presidenta de su comité de ética de investigación. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Pro Vita desde el 2005. Como se darán cuenta, es un pequeño resumen nada más del currículum de nuestra ponente, a quien damos las gracias como universidad por permitirnos acceder a estas charlas magistrales a las cuales la Fundación también nos ha querido colaborar. Dicho esto, pues doy la bienvenida a la doctora Elena y muchísimas gracias por su presencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, en primer lugar, por la invitación a la institución en la cual estamos ahora mismo, la Universidad Católica de Loja, en particular la Universidad Técnica de Loja, y a ti como coordinador del área de formación integral por habernos invitado a impartir esta formación de 3 días, cada día hora y media. Y sin más dilación voy a empezar ya, porque tenemos en realidad, me han pedido que después tengamos un espacio para decir, para charlar, y por eso voy a empezar ya a compartir la ponencia o el tema que quería tratar hoy. Bien, lo primero que quería decir es que, vamos a ver, en el plan que nos hemos planteado estos 3 días, yo voy a impartir la formación de hoy y mañana, y aun a sabiendas de que entre ustedes hay personas que ya llevan un tiempo en la bioética, según me ha dicho Manuel, vamos a empezar como por un plano inclinado, porque sé que también hay gente que quizás tiene menos conocimiento de lo que es la bioética. Entonces voy a empezar por esta primera parte de mi intervención, va a ser sobre los fundamentos de la bioética global. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, estos son los temas que vamos a ver entre hoy y mañana. Hoy vamos a ver cómo nace la bioética, cuál es su definición, qué entendemos por bioética global, cuál es el método de la bioética, cuáles son sus ámbitos de estudio, qué corrientes en bioética hay en términos generales, para pasar mañana, los 2 últimos puntos son los 2 que trataré ampliamente mañana. Me dedicaré a fondo en el transhumanismo como un nuevo paradigma interpretativo de la visión del ser humano, una visión transformada por la ciencia y la tecnología, y hablaremos de los desafíos emergentes del siglo XXI que plantean las denominadas ciencias convergentes y emergentes. Quizás alguno ha oído hablar de ellas. ¿Cuáles son? La biotecnología y la genética, la neurociencia, la nanotecnología y la inteligencia artificial. De eso mañana hablaremos del futuro que ya está aquí, que llega, y de cuáles son los desafíos emergentes. Pero hoy, en la sesión de hoy, vamos a zambullirnos poco a poco en lo que es la bioética, ¿no? Cuando uno se enfrenta en un primer momento a la bioética, tiene que saber bien de qué estamos hablando, ¿no? Y cuando hablamos de bioética, hablamos de una disciplina cuyo origen data del siglo 20, el año 1927. La primera vez que aparece el término bioética
en la literatura científica es en este artículo de un pastor alemán, Fritz Jahr, en el año 27, en la revista Cosmos, donde ya nos pone una mirada global de la bioética, ¿no? De hecho, este artículo se titula Bioética, una panorámica sobre la relación ética del hombre con los animales y las plantas. Fíjense, no habla de bioética clínica, no habla de medicina, que es por lo que normalmente se entiende bioética, ¿no? La bioética inmediatamente uno piensa en el ámbito clínico, en el ámbito médico o en el ámbito de la investigación. No, él habla de los animales y las plantas. Es interesante, la relación ética del ser humano con los animales y las plantas. Y esto ya nos hace ver cómo la bioética nace como algo global, llamada a pensar, sobre las intervenciones de todo tipo de ser, no solamente el ser humano, sino también animales. En el segundo párrafo de este pequeño texto digo que desconocemos y Potter, que es considerado canónicamente como uno de los pioneros de la bioética, ya en el año 71, cuando generalmente es la fecha que se pone para el nacimiento de la bioética, si sabía de la existencia de Fritz Jahr. No lo sabemos. No sabemos si los dos acuñan la misma palabra en distintos momentos, a diferencia de 50 años, pero ahí están los dos, ¿no? Hasta hace, como les digo, cuando yo estudié bioética hace 25 años, se pensaba que Potter había sido el iniciador de la bioética en los años. Y cuando hablamos de bioética, creo que es importante conocer sus orígenes para comprender bien la naturaleza y el estatuto epistemológico de esta disciplina. Creo que cuando uno se adentra en la bioética es muy importante situarla en el marco cultural histórico, y no solamente histórico-cultural, sino histórico también en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la ciencia, ¿no? La bioética no nace por generación espontánea, de repente a un día se le ocurre a Potter, no va a resalar en Potter, sino que nace en un humus cultural particular, que es el occidental, la cultura occidental, y en particular en los años 70 del siglo XX, es cuando empieza a desarrollarse, aunque Fritz Jahr ya la menciona en los años 20. Y diríamos que la bioética nace en este humus cultural donde hay como cuatro grandes momentos, ¿no? Donde podríamos destacar la aportación clásica del juramento de Hipócrates, de la ética y la tradición, la ética, la deontología profesional médica jugaba un papel importante. Más adelante la aportación del cristianismo, donde el concepto de cáritas cristianas y en particular el cuidado de los enfermos y la creación de los primeros hospitales en la época medieval. Más adelante la aportación en la época moderna es el concepto de autonomía, que va a ser un concepto clave en la bioética. Muchos, yo en esto soy bastante crítica, ¿no? Creo que la autonomía no debe ser el concepto central o el eje central de la bioética, sino que el eje central de la bioética es el respeto y la dignidad de la persona, que incluye también el respeto de su autonomía, pero que previamente a la autonomía incluye el respeto de su vida, de su integridad como condición ontológica para la existencia de la autonomía. Y más adelante, en la época contemporánea, la Carta de Derechos Humanos y el Código de Helsinki preparan el terreno para la bioética. O sea, como ven, es un sumatorio que prepara, que emerja y que surja la bioética en los años 70. En esta pequeña infografía no se ve la parte superior porque está tapado por lo de compartir pantalla. Bueno, ahí he intentado, en esta pequeña infografía que está reflejada en uno de nuestros manuales de bioética de la Fundación, el Manual de Fundamentos de Bioética, están esos cuatro momentos importantes: el juramento hipocrático en la época antigua, la ética clásica, el cristianismo, la ética moderna, el concepto de autonomía, que propicia el nacimiento de la bioética. A ello se añade el Código de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, el Código de Helsinki, que los que son médicos y que se dedican a la investigación seguramente lo conocen, son las pautas que todo investigador debe seguir en la investigación con humanos, el informe Belmont, que ahora hablaremos de él, y los avances tecnológicos. Es decir, hay una serie de eventos que propician que surja la bioética. Y como pioneros de la bioética quiero mencionar, en primer lugar, al denominado informe Belmont, que ahora explicaré lo que es, a Barras en la Potter, a André Hellegers y a Callahan y Gable, todos ellos autores norteamericanos, aunque también aquí me permito señalar a Jérôme Lejeune. Como algunos de ustedes saben, fue el descubridor de la trisomía 21 y una persona, la presentación lleva su nombre y da continuidad a su legado,
se dio cuenta de que el descubrimiento y la detección del síndrome de Down, en lugar de ser utilizado para curar a sus pacientes, a los que él quería muchísimo, justamente sirvió con una finalidad contraria, que era la de detectar y eliminarlos dentro del útero materno. Esto generó en Lejeune como un conflicto en su conciencia, ¿no? Y toda la segunda parte de su vida la dedicó a intentar hacer que su descubrimiento realmente sirviera pues, para curar y cuidar sobre todo de las personas con discapacidad intelectual con base genética. Seguimos con esas causas que dan origen a la bioética. Aquí tenemos, ahora ya acercándonos un poco a la época contemporánea, sin lugar a duda, la experimentación nazi prepara, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo digamos, el juicio de Nuremberg, donde fueron condenados quienes realizaron experimentación salvaje, ¿no? Pero más adelante en el tiempo, en los años 60, se descubren dos experimentos brutales realizados en Estados Unidos en los años 60. Uno de ellos es un experimento realizado en el 63 en el Jewish Chronic Disease Hospital, donde se inyectaron células tumorales a pacientes ancianos sin su consentimiento. Y más adelante, un experimento que duró 40 años, el experimento de Tuskegee, que además está recogido en una conocida película, donde se descubrió que se estaba inyectando sífilis a 600 afroamericanos, ¿no? Estos dos experimentos que se descubrieron en los años 70 en Estados Unidos, es decir, que se habían realizado sotto voce y que saltaron a los medios en los años 70, hicieron que el presidente Kennedy creara una comisión que estudiara y determinara los límites de la experimentación sobre humanos. Fruto de dicha comisión surge el denominado Informe Belmont, que tradicionalmente es el documento, la carta magna que da inicio a la bioética. Eso, y además que en el plano científico, en torno a los años 50, 60, 70, se produce el descubrimiento de los cromosomas, del DNA recombinante, la primera fecundación in vitro en los 70, es decir, hubo enormes avances científicos a nivel sobre todo molecular y de descubrimientos a nivel genético, molecular, etcétera, propicia en el ámbito científico de nuevo el surgimiento de la. ¿Quiénes son los pioneros? Los he mencionado en esa infografía, en ese esquemita que he presentado antes, pero quiero mencionar a estos autores. A Potter, quien escribió el primer ensayo de bioética, Bioethics, The Science of Survival, y Bioethics, The Bridge to the Future, del año 71. Muy importante, Potter, el concepto de bioética global ya está en Potter. Es decir, el pionero de la bioética ya habla de bioética global. Más tarde veremos qué entiende él por bioética. André Hellegers, que lleva la bioética médica, lo que crean el Kennedy Institute of Ethics en Washington, y establece la bioética en el ámbito médico. Cosa que, bueno, por un lado fue muy positivo, pero por otro lado hizo que se viera la bioética como algo exclusivamente dedicado al ámbito biomédico, ¿no? Cosa que es un error. La bioética tiene un ámbito de estudio mucho más amplio. Más tarde, David Callahan y el doctor Galen crearon el Casting Center en Nueva York, que se dedica a la ética de la experimentación, todavía hoy activo, también el Kennedy Institute. Son los dos centros de bioética más antiguos en Estados Unidos. Y quiero mencionar aquí, por hacer, digamos, creo que merece un puesto en este listado, Jérôme Lejeune, ¿no? Con su descubrimiento del 58 y su batalla, ¿no? Para hacer que la ciencia y la técnica fueran utilizadas con fines a fin de servir, digamos, con una finalidad de servicio a la humanidad y también de las personas. Bueno, vamos ya, ¿cómo entiende Potter la bioética? Y aquí ya entramos ya en lo que es el concepto de bioética global, ¿no? Bueno, para Potter, este autor, que era además un oncólogo holandés afincado en Estados Unidos, él acuñó el término bioética como un puente entre el mundo de las ciencias y el mundo de las ciencias experimentales y de las ciencias humanas. Es decir, él pensó que estas habían transitado por caminos paralelos durante siglos y que había que unirlas. Y la bioética justamente era la disciplina que iba a unir las ciencias con las humanidades. Era la reflexión humanística en torno al quehacer científico y tecnológico. Y esto en el fondo tuvo una intuición, ¿no? Ya la había tenido Fritz Jahr, pero él la desarrolla en estos dos ensayos cuya lectura recomiendo. También la denomina Wisdom of Science. Esta expresión me gusta particularmente, sabiduría de la ciencia. Y creo que hoy en día es muy importante volver a esta idea, a esta intuición.
La bioética sería el pensamiento sabio en torno al buen uso de la ciencia. Y esto, a veces nos olvidamos de ello. La bioética no es solamente cálculo de probabilidades, como dicen los utilitaristas, lo que nos produce un mayor beneficio o lo que nos produce mayor eficiencia. No, no, es mucho más. Es una reflexión prudencial en torno a la moralidad de la acción, ¿no? Es volver a la idea de sabiduría clásica. Todos los grandes científicos de la antigüedad eran sabios, desde Aristóteles a muchos otros a lo largo de la historia de la ciencia. Es volver a unir ese puente que después de la modernidad se ha ido fragmentando, ¿no? A día de hoy cada vez tenemos disciplinas más fragmentadas, cada uno sabemos más de muy poco, es decir, la hiperespecialización ha hecho que perdamos de vista la big picture, ¿no? La pintura, la foto en grande, ¿no? Para ver y tener una visión de conjunto de la realidad. Y aquí me voy a centrar, aquí me voy a tener un poco más, ¿no? Potter fue el primero que acuña la expresión bioética global. Creo que esto también es algo que merece ser mencionado y merece ser pensado, ¿no? Para Potter, la bioética no atañe solamente al ser humano, sino también al animal y a la planta. Es decir, cuando hablamos de bioética global, para Potter, él sostiene que cuando pensamos en la moralidad de las intervenciones sobre la vida, no nos tenemos que plantear solamente la vida humana, sino también la vida animal, la vida vegetal, incluso el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos todos interconectados. Él, como buen oncólogo, se dio cuenta que parte de las enfermedades que se estaban produciendo eran consecuencia de hábitos de vida, de alimentación, de tomar el sol, etcétera. Es decir, todos estamos interconectados. ¿Por qué razón, por ejemplo, no podemos tomar al menos en Europa se ha prohibido el tomar leche de vaca clonada o carne de vaca clonada, porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias para la salud humana? ¿O por qué hemos de ser cuidadosos en realizar ciertos organismos genéticamente modificados y utilizarlos para la alimentación humana? Bueno, pues porque quizás hay que valorar bien de qué manera pueden afectar a la salud humana, ¿no? Y también el ser humano, cuando realiza determinadas acciones, cómo van a afectar a otras especies, ¿no? Esto creo que es muy importante, tener esta visión de interconexión en todos los ámbitos de vida y también, digamos, los entes naturales, es decir, los seres inertes, porque hay esa interacción entre todos nosotros. Esta idea la recoge muy bien la expresión de ecología integral, noción que, por cierto, se desarrollará en la tercera de las sesiones, ¿no? Donde vamos a hablar justamente de los problemas medioambientales y de la bioética global entendida como ecología integral. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que aunque Potter entendió la bioética en sentido global, poco después, inmediatamente, la bioética fue a centrarse sobre todo en las cuestiones biomédicas, ¿no? Y yo en esto siempre apuesto por una visión de la bioética mucho más amplia, ¿no? Una visión que aborde todas las grandes cuestiones que afectan a la vida en sentido amplio. Además, hay que decir que la bioética es por naturaleza global y por dos razones. Una, por su objeto material, porque estudia las intervenciones, la acción humana sobre la vida en sentido amplio, humana, animal y vegetal, y también por su objeto formal, es decir, porque desde la perspectiva desde la que estudia esa acción, la perspectiva ética es una perspectiva filosófica, es moral, es amplia, no se ve reducida a un determinado aspecto muy concreto, ¿no? Sino que es un pensar la acción humana para ver si esta es buena para quien la realiza, para quien la padece y a veces también para quien no la padece directamente. Pensemos en las generaciones futuras y en las intervenciones genéticas. De esto hablaremos mañana. Mañana entraré en el ámbito de la genética, de la neurociencia, de la neurología, de la inteligencia artificial. Ahí sí que descenderemos a lo práctico. La clase de hoy es más de fundamentos, es decir, vamos a la reflexión de fondo. Que a veces se piensa, oh, qué rollo, los fundamentos. Los fundamentos son, como dice su nombre, son fundamentales, valga la redundancia, son fundamento, el humus, es el sustento de toda la disciplina, ¿no? Y por eso he querido empezar por esta. Y por último, Potter también la denomina Science of Survival, la ciencia de la supervivencia, ¿no? Como aquella ciencia que garantizará la supervivencia de la especie humana sobre la Tierra. Y esto me interesa particularmente. Manuel ha mencionado que yo me dedico desde hace más de 10 años a investigar sobre transhumanismo, que es una corriente. Mañana hablaré de ello, ¿no? Por ello, hoy no me voy a detener, pero
el transhumanismo plantea la superación de la especie humana para ir hacia un posthumano. Plantea el mejoramiento de la especie humana. Incluso hay una rama de los transhumanistas que apuestan por una extinción activa de la especie humana. Fíjense, ¿por qué razón? Por considerarla la especie más depredadora del planeta. Es decir, en ese contexto de bioética global, quieren eliminar al ser humano por la supervivencia del resto de especies, ¿no? Esto, bueno, es realmente, a mí como pensadora me interesa mucho, ¿no? Creo que es el transhumanismo de alguna manera invierte todos los términos de la reflexión bioética, por eso yo me metí a investigar el transhumanismo y sus implicaciones bioéticas, que como veremos mañana son muchas. Pero no me quiero detener ahora en ese aspecto porque si no estaría hablando ya del tema de mañana. ¿Qué no es la bioética? Y esto lo quiero decir, he introducido esta diapositiva porque a menudo te encuentras en ámbitos muy variados, sobre todo quien se dedica a la bioética como hobby, quien no ha hecho un estudio sistemático, académico de lo que es la bioética, que ya tiene 55 años de vida. No es un muro de contención a posteriori, es decir, tras la acción vienen los bioeticistas a fastidiarnos lo que no se puede o se debe hacer. No. No es a posteriori, debe ser una reflexión ética previa. Por eso es muy importante formar a futuros científicos, biotecnólogos, médicos, enfermeros, expertos en neurociencia, ingenieros biomédicos, con formación en bioética. ¿Por qué? Porque la bioética no se improvisa, la ética no se improvisa. Hay que formar también en hábitos morales, en hábitos mentales. Hay que formar en la capacidad de analizar en profundidad la realidad para analizarla desde todas las caras desde las que éstas puede ser analizada, la parte científica, la parte ética, la parte antropológica, la parte jurídica, la parte económica, todo tiene muchísimas implicaciones y eso no se improvisa, hay que enseñar, ¿no? Sé que en esto vuestras universidades, lo sé porque la prorectora Luján González me ha hablado de ello, ¿no? Tiene un plan, ¿no? Bueno, pues de formar en bioética, aunque sé que ya lo tenéis, pero aumentar, ¿no? Esta formación en bioética de manera que todos vuestros alumnos puedan crecer, ¿no? Con esos hábitos para reflexionar en profundidad acerca de la ética. Tampoco es moralismo y tampoco es deontologismo, es decir, cumplir la norma por el deber. Hay que cumplir las normas, hay que cumplir los deberes de la profesión. Sí, vale, muy bien, pero ¿por qué cumplirlos? Porque son buenos, porque benefician o no hay que cumplirlos porque pueden dañar, es decir, hay que ir a las razones, al porqué, al sentido del norma. Si no, nos quedaríamos en un mero moralismo y eso, vamos, lo rechazo de lleno en cuanto a filósofa. El moralismo es una caricatura de la filosofía moral. Tampoco es legalismo, tampoco se trata de cumplir la ley, las normas o los protocolos establecidos. Sí, eso es mucho, hay que cumplir la ley, pero hay que saber el sentido y conocer el sentido. ¿Y qué sí es la bioética? Pues es una reflexión práctica que debería acompañar la acción de la persona de ciencia, el obrar y el quehacer tecnológico, la investigación. Es una reflexión ética. Es una reflexión ética y en cuanto a reflexión ética, es aplicada y práctica, tiene que dar una valoración concreta y está entreverada con la ciencia y la tecnología. Cuando uno empieza a estudiar bioética, dependiendo del área del que venga, pues el científico esa parte ya la tendrá más estudiada, pero tendrá que estudiar más la parte más humanística, antropológica y ética, o más jurídica. En cambio, el jurista, la parte jurídica la dominará y tendrá que estudiar la parte científica y la parte ética. La bioética es una disciplina apasionante porque se aprende muchísimo de otras disciplinas, ¿no? Yo me acuerdo cuando joven, recién licenciada en filosofía en Milán, y elegí este ámbito de estudio tras escuchar una conferencia de mi maestro, Debbio Screccia, porque me di cuenta cómo la reflexión filosófica podía ser utilizada para los grandes desafíos que se nos venían científicamente, ¿no? Se hablaba en aquella época de la clonación, de la experimentación, de las intervenciones genéticas, etcétera, ¿no? Y creo que esa interdisciplinariedad que a mí además ha sido, he aprendido tanto de mis compañeros, profesores y alumnos de otras disciplinas, creo que es una de las grandes riquezas y de las grandes aportaciones que tiene la bioética. Y además se adquiere no solamente con conocimientos teóricos, sino también con hábitos morales. Es decir, al igual, estoy pensando, por ejemplo, en la veracidad. ¿Cómo se hace uno veraz? Pues realizando actos de veracidad, es decir, diciendo la verdad, ¿no?
Es decir, la ética no es solamente una reflexión meramente teórica que queda en el ámbito abstracto, sino que siempre tiene que ser aplicada, es práctica. Vamos ya, definiciones de bioética. Etimológicamente la palabra bioética viene del griego biosetos, ¿no? Biosetos, que significa etimológicamente ética de la ética de la vida, ¿no? Ética del ethos de los pueblos, ¿no? Es la ética aplicada a las intervenciones sociales. Les dejo aquí estas dos definiciones, que son las dos primeras definiciones de bioética, la primera publicada en la Enciclopedia de Bioética del año 78 y la posterior del 96 en una, la mejoraron, por así decirlo. No voy a leer las dos, pero me quedo con la segunda. Es el estudio sistemático de las dimensiones morales, es decir, de la visión moral, de las decisiones, de la conducta, de las líneas de acción, de las ciencias de la vida y los cuidados sanitarios, con el empleo de una variedad de metodologías éticas y un planteamiento interdisciplinar. Esta definición es interesante, pero a mi modo de ver se queda corta, porque como ven ustedes, habla solo de ciencias de la vida y cuidados sanitarios. Y yo creo que hay otras disciplinas que no entran aquí, ¿no? Y creo que es muy importante. Estoy pensando, por ejemplo, en la nanotecnología, ¿no? O en la inteligencia artificial. Todo el ámbito tecnológico no está en esta definición. Algo que, como veremos mañana, es fundamental, ¿eh? Ahora se está produciendo un cruce de tecnologías y de biotecnologías. La genética se está cruzando con la inteligencia artificial, la neurociencia con la inteligencia artificial y la imagen escaneada de nuestro cerebro. Es decir, ya no es solo las ciencias de la vida, sino que es mucho más, ¿no? Pero bueno, yo creo que para ser el 96 estaba bien como definición. Y aquí tengo la tercera que os he puesto, es la definición de uno de mis maestros en bioética, catedrático de filosofía moral en Milán. De forma muy sintética, el profesor Adriano Pessina la definió como la conciencia crítica de la era tecnológica. Es decir, en la época del desarrollo científico y tecnológico, el ser humano desarrolla una conciencia crítica, una conciencia moral crítica en torno a su quehacer. Esto es la bioética, es la reflexión crítica, moral, en torno al quehacer científico y tecnológico. Podemos decir que es una disciplina sistemática y racional. Ya pueden ustedes tener manuales de bioética donde está sistematizada la disciplina, algo que en los años 80 todavía, bueno, los primeros manuales son justamente de los 80, ¿no? El primero es el de Principios de Ética Biomédica de Bichamp y Childress, después llega el de Diego Gracia, el de mi maestro Escrecha, a finales de los 80. Los años 80 son los años, digamos, de sistematización de la disciplina, ¿eh? Es una disciplina racional, esto es muy importante, en cuanto a filosofía moral, ética, es racional. Abierta a la teología, esto lo digo porque en el contexto en el que estamos, de universidades católicas, la bioética tiene un estatuto epistemológico racional, esto es importante. La bioética es siempre una bioética racional, ¿eh? Por eso a mí el debate que hubo en Italia acerca de la bioética laica, la bioética religiosa, a ver, vamos a ver, la bioética es laica, es racional, no laicista, laica, es decir, es racional, pero puede estar abierta a la teología moral, que le da una amplitud de miras, pero hay que saber y distinguir planos. Es decir, yo como filósofa, cuando hable de teología, pues por ejemplo, si quiero hacer una reflexión teológica en torno al concepto de dignidad, lo tengo que decir explícitamente. Esta reflexión es desde la teología, que puede iluminar también a la filosofía, pero hay que distinguir los planos de conocimiento. Hay entre ellos continuidad, ¿no? La razón ayuda a la fe y viceversa, ¿eh? La fe ilumina la razón. Pero es importante comprender esto, porque si no, muchas veces también quienes nos dedicamos a la bioética, que somos creyentes, a veces venimos inmediatamente y dicen, entonces bioética católica. No, un momento, yo hago bioética personalista con fundamento ontológico. Después, soy católica, sí, soy creyente y lo llevo a gala y estoy encantada de serlo, pero cuando hago bioética. No hablo de teología. Y esto es muy importante, ¿no? Que los argumentos sean siempre racionales, ¿no? Porque si no, pues yo en los foros en los que voy, la mayor parte de las veces estoy con gente que no piensa como yo, es más, que piensa a veces lo contrario, ¿no? Mis argumentos tienen que ser consistentes, es más, se nos pide una consistencia mayor y un rigor mayor, ¿no? Porque muchas veces hay mucho prejuicio, desgraciadamente, prejuicio que después se elimina en el trato humano, ¿no? Pero que a priori a veces puede darse. Incluso entre ustedes que me están escuchando, puede haber creyentes y no creyentes. Es decir, bioética es para todos, independientemente de la creencia que uno tenga o deje.
Ya lo he dicho, ¿cuál es su objeto material? Toda disciplina se define por su objeto material y su objeto formal. Por objeto material entendemos qué estudia, pues estudia las acciones del ser humano sobre la vida en sentido amplio. Como hemos dicho, la bioética es por naturaleza global, es decir, se refiere a toda la vida, mucho más que la vida, también al medio ambiente, los seres inherentes. ¿Y cuál es su objeto formal? Es decir, aquello que responde a la pregunta, ¿desde qué perspectiva, desde qué punto de vista estudia la acción del ser humano? Esto es importante porque la acción del ser humano se podría estudiar también, por ejemplo, desde la perspectiva de la neurociencia, viendo cuáles son las bases neuronales de los actos morales. No es eso lo que estudia la bioética. La bioética estudia la moralidad de esa acción, es decir, ver si esa acción que se está haciendo sobre la vida es buena o mala, es decir, si beneficia o perjudica a quien la hace o a quien la padece, ¿vale? Esa es, digamos, la perspectiva particular que tiene la ciencia. Es un método, como he dicho ya, es racional e interdisciplinar. Esto es muy importante, la interdisciplinaridad en bioética, donde intervienen, yo diría, hay una tríada, ¿no? Interviene, en primer lugar, el conocimiento científico, es siempre el punto de partida para dar una valoración ética de cualquier acción. Pongamos el caso de los embriones sintéticos que están ahora mismo, no sé si han oído hablar, que se ha hecho por primera vez embriones sintéticos, es decir, sintetizar óvulos y espermatozoides a partir de células troncales embrionarias y células pluripotentes, se ha hecho retroceder a un estadio embrionario. Bueno, pues lo primero hay que conocer bien los datos del tipo. Si no, cualquier valoración es mera teoría sin fundamento en red. Y eso lo digo también. El tipo de bioética, claramente, ahora como veremos, hay muchos modos de hacer bioética. La bioética que les planteo es una bioética realista, que parte de la realidad, del dato científico, de lo que estamos analizando, de lo que queremos valorar, y posteriormente lo que hace es hacer una reflexión filosófica, ética, para después tomar una decisión práctica, ya sea clínica, ya sea de un investigador que decide hacer o no hacer una cosa, y al final también elaborar unas guías, ¿no? Y este método, que llamamos método triangular, es el método que les propongo, que no es mío, es de mi maestro Elio Esgrecha. Dejaré después una diapositiva a él porque es un método muy importante, es un método que yo les digo, como profesora de bioética, yo llevo ya 25 años dando bioética. He visto muchos métodos, el utilitarismo tiene un método, el principialismo tiene otro método, etc. El personalismo ontológico de Esgrecha tiene el método triangular. Es un método muy sencillo, muy claro, que a los alumnos jóvenes les ayuda muchísimo. Miren, hace nada he terminado un curso de bioética en biomedicina, alumnos de tercero, y les he, como trabajo de fin del curso, han hecho un trabajo sobre Neuralink. Neuralink es un implante inventado por Elon Musk, lo está desarrollando ahora mismo, y lo hemos visto con el método triangular, es decir, aspectos científicos de Neuralink, que nos ha costado mucho porque hay total opacidad en torno a la investigación, aspectos éticos, qué valores están en juego, está en juego la integridad neuronal, está en juego la vida, está en juego la libertad, la intimidad de la persona, etcétera, y después qué leyes hay que regulen esto. Y ahí pues tenemos todos los temas de los neuroderechos, de los que hablaré mañana, ¿no? Con los desafíos emergentes. Bueno, pues esta claridad mental de tener un método triangular, ciencia, reflexión ética y derecho, creo que puede ayudar a hacer un análisis bioético riguroso, sistemático, ordenado, profundo al mismo tiempo, y es, bueno, pues el método que les propongo, ¿no? En esta diapositiva les propongo, además de las definiciones que tienen anteriormente, una definición que publiqué en el año 2003, que alguien la ha incorporado a algún manual de bioética. La defino como el estudio sistemático interdisciplinar de la acción del ser humano sobre la vida y el ambiente, considerando sus implicaciones antropológicas y éticas. Antropología y ética van siempre íntimamente unidas, no hay ética sin antropología. Toda ética nace, brota de una antropología, es decir, de una visión de lo humano y de la realidad, con la finalidad, es decir, el objeto de la bioética es ver racionalmente aquello que es bueno para la persona concreta y las futuras generaciones. Muy importante introducir esta variable en la definición, porque ya casi todas las implicaciones de las que hablamos en bioética afectan a las futuras generaciones. Tomar decisiones, es decir, la bioética es prácticas aplicada, y encontrar, en su caso, una normativa jurídica adecuada si no la hubiera. Esto es, bueno, pues en el caso de que estemos hablando, me han dicho que entre ustedes hay también abogados, juristas, ¿no? La bioética también tiene una parte más normativa, una parte de regulación, una parte de protocolos. Bueno, pues eso también es lo que desarrolla el bioderecho.
Y aquí les decía que el método triangular, que antes he dicho rápidamente, bueno, pues es este método que les propongo en bioética, que es el que desarrolló el profesor Elios Grecha en su manual de bioética de la BAC en el año 2010, un libro que les recomiendo tener en la biblioteca de la universidad, donde él, Esgrecha, propone este método. El punto de partida, el método triangular, porque sería un triángulo, donde el punto de partida, el ángulo A, sería el análisis de los datos de la ciencia, la consideración del hecho concreto. Siempre que hablamos de bioética hay que saber de qué estamos hablando. El otro día me llamaron de una radio aquí en Madrid. Elena, cuando salió la noticia de que Cernica Goetz, esta investigadora de Cambridge, había obtenido embriones a partir de sinóvulos y espermatozoides, Elena, daros una valoración ética. Digo, no os la voy a dar porque no me he leído el artículo sobre qué voy a hablar. Tengo que saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y cuando hablo de esto, hablo de la gestación subrogada o hablo de la neurociencia. Es decir, siempre hay que saber de qué hablamos de bioética. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como después he sabido, días después, que en un principio yo creía que el experimento de la obtención de embriones se hacía a partir de células pluripotenciales de tejido somático, de células epiteliales u otras, y en cambio he sabido que no, que son células obtenidas de embriones, que por tanto mueren para obtener esas células pluripotentes que después hacen regredir hasta el estadio embrionario. Claro, esto cambia la valoración ética, porque si utilizo embriones, bueno, pues ya estoy pudiendo dañar un embrión humano y ahí bueno, pues tendríamos toda la cuestión del embrión. Claramente en las sesiones en 3 días, espero que no lo pretendierais, Manuel, que abordáramos toda la bioética global, porque la bioética tiene tal cantidad de cuestiones, una materia de bioética pues lleva todo un año, ¿no? Desde el embrión, diagnóstico prenatal, investigación, el aborto, la contracepción, la eugenesia, la edición genética, la experimentación en humanos, la hormonación de menores, todo el tema de los trans, la eutanasia, los cuidados paliativos, la gestación subrogada, la biología sintética, el mejoramiento humano, en fin. El temario de bioética es enorme. Si metemos ya los temas de ecología, ya quiero ni contaros. Es decir, fijaos que en un máster en bioética que tenemos aquí en la universidad, que si alguno de vosotros lo está usando, dura todo el año el máster. Es decir, no es solamente una materia, sino que son 10 materias. Es decir, la bioética es una cosa muy seria que hay que estudiarla muy en profundidad y que, bueno, pues requiere unos conocimientos. Esto estamos poniendo los cimientos, ¿no? Después, en la segunda punta del triángulo sería el análisis filosófico, antropológico y ético. ¿Cuáles son los bienes que están en juego? Si es la vida, la salud, la libertad, la integridad, la privacidad. Claro, no es lo mismo amputar un brazo, donde está en juego la integridad física de una persona, y cuando se puede hacer porque es por el bien de todo el organismo, pues salvaguardar su vida. No es lo mismo amputar un brazo que poner un nanochip en el cerebro, que puede afectar a la integridad de la persona y también a su salud mental, ¿no? Es decir, cada intervención tiene unas implicaciones éticas distintas, ¿eh? Y después, el tercer momento, el punto C del triángulo, sería volver a la realidad, tomar la decisión ética o clínica o elaborar futuras leyes o protocolos de... Bueno, voy a pasar esta diapositiva porque no me quiero detener ahora, sino como los ámbitos los voy a desarrollar después, la voy a pasar. Ámbitos de estudio. ¿Cuáles son los ámbitos de estudio de la bioética? Pues yo he distinguido estos ámbitos, ¿no? Canónicamente se distinguen normalmente lo que entendemos por bioética fundamental, que estudia justamente los fundamentos filosóficos, antropológicos y éticos de la bioética, su historia, su origen, definición, método, lo que estamos haciendo ahora mismo, los fundamentos de la bioética. La bioética especial, que estudia cuestiones específicas de bioética, las cuestiones más variadas, desde el origen de la vida humana, cuándo empezamos a existir, todo lo que se puede hacer con el embrión humano, con el diagnóstico prenatal, etcétera, hasta el final de la vida humana, la cantidad de internet. Y después tenemos otro ámbito particular que es el de la bioética clínica, que se estudia en las ciencias, las facultades de biosanitarias. Estoy pensando sobre todo en medicina y enfermería, donde se estudian casos concretos. La señora tal de tal, con 70 años, padece esta enfermedad, se plantea esta cuestión ética, ¿qué es conveniente hacer o no? Claro, ese caso de bioética clínica generalmente está referido a una situación de bioética especial, véase
podría ser el trasplante o podría ser los cuidados paliativos, etcétera. Normalmente los casos siempre remiten después a una situación de bioética especial que a su vez tienen una reflexión de bioética fundamental detrás, ¿no? Es decir, qué valores están en juego, qué principios vamos a aplicar, qué reflexión prudencial vamos a hacer en torno a ese determinado caso, ¿no? Como veis, en el fondo, bioética fundamental, bioética especial y bioética clínica es que van unidas. Yo no puedo coger solo la bioética clínica aislada, enseñar solo bioética clínica o bioética especial, no. Creo que hay que empezar siempre por bioética fundamental y después ir desarrollando. La bioética clínica o el estudio de casos concretos es muy útil para la enseñanza en la bioética, ¿no? Pero creo que tiene que estar respaldada por toda la reflexión fundamental detrás. Después tenemos otro ámbito de estudio que es el bioderecho, esto fundamentalmente dirigido a quien se dedica al ámbito del derecho o de las jurídico, ¿no? Que estudia las leyes que regulan las cuestiones de bioética, pues desde las leyes que regulan la experimentación sobre humanos, sobre embriones humanos, el aborto, las técnicas de reproducción asistida, la ley de eutanasia, si la hay. Nosotros desgraciadamente en España desde hace 2 años fue aprobada una ley de eutanasia en plena pandemia y estamos muy apegados por ellos, pero bueno, es decir, pues todas las leyes que van surgiendo, y en esto sí que les recomiendo, es muy importante, esto es una recomendación que les doy. Desgraciadamente España en esto no es ejemplo de nada, ¿no? Pero si algo se puede aprender es lo mal que lo hemos hecho. Entonces, porque tenemos ya todas las leyes, ¿no? que atacan profundamente a la vida humana, desde la misma ciencia hasta el momento final. No hemos sabido, ¿no? Yo creo que Occidente va camino, ¿no? Yo creo que hay una pérdida, como decía San Juan Pablo II, del valor de la vida humana, de la cultura de la vida, y como dice el Papa Francisco, una cultura del descarte cada vez mayor, ¿no? Aprendan de nuestras leyes para no hacerlas igual, es decir, hagan lo contrario, fórmense en bioética, pidan asesoramiento a países que ya han recorrido ese camino. Nosotros, por ejemplo, con la ley de eutanasia aprendimos mucho de amigos holandeses que nos contaron pues cómo ellos en 20 años de leyes de eutanasia pues ahora están en una situación penosa, de total descuido de la vida persona en momentos. Es decir, ahí el derecho nos enseña mucho y creo que es muy importante que se formen juristas también que sepan hacer leyes respetuosas de la vida humana. Después, la biopolítica es otro ámbito de la bioética muy interesante, ¿no? Que estudia las políticas nacionales o internacionales que afectan a cuestiones de bioética. Estoy pensando, por ejemplo, en los denominados derechos reproductivos de la mujer que promueve la ONU. Hace poco, les cuento una anécdota, hace poco hemos estado en Roma en un congreso y una de las mesas redondas era sobre África y la concepción. Nos contaba Obianuyu Ekeocha, bióloga nigeriana, que tiene un movimiento, creo que se llama Africa for Life, nos decía, Elena, las ayudas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, llegan a África siempre de la mano de la ideología, y están subvirtiendo el orden, el ethos africano, que es claramente pro vida y pro familia, dándonos dinero y ayudas para implantar los denominados derechos reproductivos de la mujer, que significan que a niñas de 13 años les ponen, sin explicarles lo que es un implante contraceptivo, por cierto, un implante caducado que ya no se usa en Europa, en Inglaterra, como se lo implantan sin ningún control médico. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Que puede tener consecuencias muy graves para la salud de estas niñas, ¿no? Cuando hablo de esto, hablo del aborto, sin explicar nada, etc. Es decir, desgraciadamente, hoy en día la biopolítica a nivel internacional está, yo creo, subvirtiendo el orden de los pueblos, en particular de pueblos como África, ¿no? No conozco mucho el caso ecuatoriano, me interesaría conocerlo y ver si esto sucede lo mismo, o si ustedes, bueno, han sabido de alguna manera parapetarse ante estas políticas que llegan, ¿no? El dinero llega siempre de la mano de la ideología. Bueno, después hay otra rama de la bioética, que es más reciente, tiene 20 años de desarrollo, que es la neuroética, que estudia la ética de las intervenciones sobre la dimensión neuronal de la persona, del cerebro. De esto hablaré un poquito mañana, cuando hablemos de cuestiones emergentes en bioética. Me interesan muchísimo las cuestiones de neuroética, la estimulación intracraneal profunda, los nanochips, con finalidad terapéutica o mejorativa, en fin, el futuro de la neurociencia
va cada vez más en esta línea. Y por último, la línea de la ecología integral y de la bioética. Esto les hablará de ello el profesor también García, el tercer día que todavía estoy por determinar. Estas son las ramas o ámbitos de estudio de la bioética. En esta última parte de mi intervención, ya en este último cuarto de hora, les voy a hacer un poco el panorama de las corrientes de bioética, ¿vale? Porque creo que es muy importante, antes de pasar mañana al transhumanismo y hablar de las cuestiones emergentes, tener muy claro que en estos 55 años de vida de la bioética han ido planteándose distintos modelos de bioética. No hay una única bioética. Hoy en día el panorama global de la bioética global hace que estemos en constante diálogo con bioeticistas principialistas, o con Diego Gracia, que tiene un principialismo moderado, con Peter Singer, que es utilitarista, o con Engelhardt, que es libertario, con Adela Cortina, que en su momento propugnaba la bioética de mínimos, o con Sgrecha y su escuela, como muchos de nosotros, desarrolla una bioética personalista con fundamentación ontológica, porque consideramos que es la bioética que reconoce verdaderamente el valor del ser humano de la persona, y es la bioética que les propongo, pero sí que creo que en justicia tienen que saber y hay que saber dialogar también con otras corrientes, porque a veces, bueno, pues en un comité de ética, a mí me ha pasado, en un comité de ética de investigación te puedes encontrar con un principialista formado con Diego Dacia, que es uno de los pioneros de la bioética en España. Algo, sé que en Latinoamérica ha tenido mucha fortuna el principialismo de Diego Gracia, ¿no? Después me dirán si quieren en el coloquio, les dejaré la palabra, ¿no? O hablar con un autor que es completamente libertario, o con un utilitarista, como me pasó a mí yendo a Oxford. Justamente fui a Oxford porque yo me formé en Italia en la corriente personalista y quería conocer, no solamente en teoría, sino en la práctica, el utilitarismo anglosajón. Me fui allí al centro de bioética, me fui a la Boca del Lobo, lo digo medio en broma, medio en serio, medio en broma, ¿no? Y me encontré con los transhumanistas y los utilitaristas, con alumnos de Peter Singer, con Julian Sabulescu, ¿no? Que, bueno, pues comprendí también su perspectiva, que no comparto. Y aquí les digo una cosa, y es que generalmente estas corrientes en bioética nacen de un error teórico, filosófico, ontológico, en la metafísica. Y aquí no me da tiempo a profundizar esta idea, pero siempre que se estudia bioética es muy importante estudiar metafísica. Sé que además su institución promueve congresos internacionales de metafísica y les felicito por ello, ¿no? Porque hay quien habla ya del eclipse de la metafísica. No, yo creo que la metafísica está más viva que nunca, ¿no? Es muy importante que la bioética esté fundamentada sobre una metafísica o ontología, llamarla ciencia del ser o ontología, y esta a su vez es el sustento sobre el cual se apoya la visión del ser humano, una antropología, y esta a su vez es el sustento de la ética. La ética tiene raíces en la antropología y en la metafísica. Si le quitamos, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que desde la modernidad, este es un discurso ya más filosófico, pero creo que hay que hacerlo. Desde la modernidad se ha eliminado la metafísica gradualmente. El camino de la modernidad ha sido el camino del empirismo, que reduce la metafísica a lo que podemos constatar. Por tanto, solamente les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si antiguamente se decía es persona, aquel ser capaz de pensar y de decidir, el ser de sustancia racional, decía Boecio o Santo Tomás, otros autores personalistas contemporáneos, nos va a decir Peter Singer y Julian Sabulescu en Oxford, va a decir, no, solo es persona quien demuestra que es capaz de pensar y de decidir. ¿Por qué? Porque, claro, las premisas empiristas te dicen que solo existe aquello que yo percibo, aquello que yo toco. Si yo no veo que la persona piensa, razona y decide, no es verdaderamente persona. Claro, la consecuencia a nivel práctico y ético de esto es muy grave, que yo excluyo del grupo de las personas a todo aquel que no es capaz de pensar y de decidir. Véase al embrión, al feto, al grave discapacitado mental, a la persona en coma y en estado vegetativo. Es decir, fíjense, las corrientes hasta el personalismo, estas corrientes, tanto el principialismo moderado, el pragmatismo utilitarista, la liberal radical, la ética de mínimos, que no tienen una metafísica o una antropología detrás, siempre hay una visión de la persona reducida la mayor parte de las veces a cualidades sensibles externas.
En cambio, la persona es mucho más. La persona es también capacidad de, que a veces no llega a realizar. Bueno, este discurso que les hago, que requeriría una digresión mucho más amplia, realizada desde la filosofía, lo que les quiero transmitir con ello es que, desgraciadamente, la mayor parte de la bioética contemporánea no tiene su fundamentación metafísica y antropológica, por lo que llega a conclusiones éticas erradas, y decide que experimenta con embriones humanos porque no son plenamente humanos, no piensan ni deciden. O decide que quien está en coma y en estado vegetativo hay que desenchufarle porque ya no es persona y no tiene todos los derechos inherentes de la persona. Es decir, las consecuencias son muy serias, muy graves, ¿no? Y esto hace que, a mi modo de ver, como materia previa a la enseñanza de la bioética, siempre deba estar una enseñanza de la antropología y además una antropología con fundamento metafísico. Sé que esto que estoy diciendo es muy potente, pero fíjense, se lo digo además con la convicción de la trayectoria, de 25 años de la trayectoria en bioética, me he dado cuenta cada vez más cuando en charlas diálogo con otros bioéticos que vienen de otras corrientes, otras áreas, hay una dificultad para otorgar un valor y un reconocimiento, una dignidad inherente al ser humano pleno, si no es desde una antropología y desde una metafísica. La dignidad se va a quedar como meras cualidades materiales, ¿no? Cualidades vistas desde fuera. No me da tiempo a desarrollar cada uno de estos modelos. Quería que tuvieran el esquema. Incluso a Manuel le voy a mandar esta presentación donde después tengo una diapositiva para cada uno de los modelos, donde explico quiénes son los autores de referencia de esos modelos. Este es el primero de ellos, el que nace en Estados Unidos, que nace con una buena intención. Es el conocido principialismo de beneficencia, no maleficencia, de autonomía y de justicia, pero que plantea problemas. El problema es que no tiene una antropología que lo sustente, lo que al final hace que se planteen conflictos entre principios. El principialismo de Diego Gracia, autor español, catedrático de la Complutense, quien ve los problemas del principialismo originario norteamericano de Beauchamp y Childress e intenta solucionarlos estableciendo una jerarquía entre principios y diciendo que hay unos principios de rango superior, que serían la no maleficencia y la justicia, que se deben cumplir siempre en todos los casos, y los principios de rango inferior, que serían la beneficencia y la autonomía. ¿Qué sucede? Sucede que al final, si se da conflicto entre la no maleficencia y la autonomía, quien gana siempre es la autonomía. Es decir, a la postre, este principialismo siempre privilegia la autonomía del sujeto. Siempre, siempre, siempre. Diego Gracia además dice que él ya no es principialista, él se define como deliberacionista, ¿no? Más en la línea de Habermas, ¿no? Más una deliberación entre valores que están en juego. Me parece muy bien, pero que al final también no hay una jerarquía de esos valores y de esos principios. Después está el modelo utilitarista, que es el modelo anglosajón, que es el que ha impregnado, yo diría, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, y que cada vez cala más también en el sur de Europa, en lo que algunos denominamos la bioética mediterránea, que ha bebido siempre de las fuentes clásicas grecolatina, ¿no? El concepto de persona, el concepto de dignidad, y la bioética personalista bebe de estas raíces, ¿no? Que a mi modo de ver son las raíces adecuadas que alimentan una bioética viva, que todavía puede dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean hoy en día sin ser un mero procedimentalismo, sino que es una reflexión prudencial, ¿no? El autor más conocido de esto es Peter Singer, pero toda la escuela de Oxford desarrolla esta corriente, ¿no? Para ellos es ético aquello que es útil para el mayor número de personas. Es un cálculo coste-beneficio entre los fines y los medios, y claro, si los fines, lo que obtenemos es bueno, los medios son secundarios. Eso es lo que llamamos el consecuencialismo ético. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, dicen los utilitaristas. Si yo obtengo beneficio de la investigación sobre embriones, no me importa el medio. Puede ser que el embrión sea humano, aunque ya dicen que no lo es, ¿no? Porque al ser empiristas niegan que sea ya humano, ¿no? Pero bueno, esto sería harina de otro costal que no me da tiempo a explicarlo en profundidad. Pero claro, ellos deciden en virtud de los fines. Si los fines son buenos, obtenemos conocimiento científico. Pues, el caso, por ejemplo, del experimento de los embriones sintéticos lo justifican. ¿Por qué? Porque vamos a obtener conocimiento y crear organoides que puedan servir al ser humano. No importa que hayamos eliminado embriones humanos o que nos saltemos a la torera
digamos, el procedimiento natural de generación de la vida humana. Que siempre todo esto claramente se indica. La bioética liberal radical es una bioética todavía mucho más radical que ensalza la libertad como concepto fundamental, ¿no? Y todo depende para estos autores de la libertad. Si una acción es libre, es lo importante. Que sea libre y que no dañe a los demás, ¿no? La autonomía es el principio fundamental. Y aquí, claro, ¿qué sucede? Que al final cada persona decide autónomamente, uno decide de forma distinta. ¿Qué sucede? Pues que al final hay que llegar a un consenso. Y esto también es muy típico en la bioética hoy en día, el consenso, no el acuerdo. Ya no hay bienes morales objetivos, no hay decisiones buenas, sino solo decisiones correctas, útiles o consensuadas, ¿no? No, a muchos de nosotros todavía apostamos por el intentar buscar una decisión adecuada, acorde a la dignidad de todos ellos. La biótica de mínimos y el contractualismo, que es otro modelo que se desarrolla también, no sé si en Ecuador hay autores que lo desarrollen, en España sí, está la autora Adela Cortina, catedrático de la Universidad de Valencia, ¿no? Quien afirma que solamente podemos llegar a unos mínimos bióticos, no podemos llegar a unos máximos, no podemos llegar a la decisión mejor y óptima, buena, no podemos decir que una decisión es buena, podemos decir que es correcta, que es consensuada por la mayoría, ¿no? Pero no, algunos creemos que todavía podemos decir que hay decisiones buenas para el ser humano y decisiones que lo dañan, y eso es lo que intentamos buscar con una bioética personalista. Otras teorías más pequeñitas que han tenido menos desarrollo, pero que también están en el panorama de la bioética contemporánea, como la ética de la virtud, muy interesante este autor, Edmund Pellegrino, un autor además fue miembro de la Academia Pontificia para la Vida, amigo de mi maestro Elias Grecha, y que desarrolla la virtud del médico como lo más importante ahora mismo, ¿no? El desarrollo de la virtud, del concepto de virtud médica, ¿no? La ética del cuidado con Carol Gilligan, la ética narrativa de Brody, la ética casuística. Yo creo que es positiva, vamos a ver, así como el resto de modelos anteriores, es decir, el principialismo, el utilitarismo, el libertarianismo y la ética de mínimos y la ética del consenso o contractualismo, creo que son insuficientes, creo que son éticas que no respetan siempre y plenamente la dignidad de todo ser humano desde que éste empieza a existir hasta su muerte natural. Por contrario, estos modelos de ética creo que pueden aportar elementos interesantes y que pueden a veces ser incorporados dentro de la bioética personalista. De hecho, yo a veces me sirvo de la ética narrativa o de la ética del cuidado, de la ética de la virtud, de la ética casuística. Es decir, son modelos que aportan. Ahora bien, no son modelos completos a mi modo de ver. Es decir, son sectoriales, ven una parte de la realidad de la que estudia la bioética, pero no dan una visión integral. En ese sentido, sí que os propongo como aquel modelo que daría una visión integral de la persona y que, a mi modo de ver, es el modelo más adecuado, no solo el mío, sino de muchos autores de toda la Federación, la FIBIC, la Federación Internacional de Centros de Bioética de Inspiración Personalista, de quienes nos hemos formado en esta línea, el modelo personalista con fundamentación ontológica. Creemos que es un modelo consistente, que se fundamenta en una ética realista, centrada en la persona. La Fundación Lejeune, además, ha decidido seguir esta línea, ha sido la línea que ha adoptado la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune, y todos los cursos que vamos a dictar va a ser en esta línea, siempre en diálogo y abiertos a otras corrientes, a hablar con ellas, a ser interpelados, a aducir razones, pero desde este modelo, ¿no? Es un modelo que pone la persona al centro de su decisión y de la acción, porque es la persona quien actúa y es la persona además quien debe valorar. Esto no es, ojo, a veces viene atacado este modelo como antropocéntrico, ¿no? No, vamos a ver, es que ¿quién hace la ética? La ética no la hace el pez, ni la hace la piedra, ni la hace ¿quién hace la ética? La ética la hace el ser humano. Luego, es el ser humano quien desarrolla el razonamiento moral, ¿no? Es el centro, digamos, la conciencia humana quien desarrolla el razonamiento moral que reflexiona después sobre su acción sobre los otros entes, ¿no? Ya sean vivos o inertes. Por tanto, debe ser la bioética, digamos, el punto de partida es la persona, aunque a veces el punto de llegada sea la moralidad de la acción sobre otro tipo de ser. Bueno, pues en esta bioética personalista, el primer autor que la enuncia es Elias Grecha, catedrático de bioética de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Roma, el Gemelli, donde ha estado apenas ingresado el
Santo Padre la desarrolla en el año 88 y él siempre nos decía, yo tuve la fortuna de estudiar con él, me dirigió la tesis doctoral y de estar, bueno, pues 5 años en Roma, en el Instituto de Bioética de Genetti. Y él siempre nos contaba la anécdota, dice, a mí me encargaron, yo llevaba enseñando bioética años en el Gemelli a los médicos. Y me dice, me encargaron hacer un manual, me lo encargó el rector. Y yo lo escribí en un mes de agosto, me puse a escribir y escribí un manual. ¿Y qué hice? Pues integré lo que yo sabía. Era un autor formado en la filosofía clásica, integró el pensamiento clásico metafísico en torno al concepto de persona, es decir, la tradición aristotélico-tomista, e integró el personalismo contemporáneo. El personalismo ontológico es una síntesis de pensamiento clásico metafísico y de personalismo contemporáneo. El personalismo francés, que seguramente algunos de ustedes conocerán, de Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Dietrich von Hildebrand, Levinas, es decir, todos los autores personalistas. En este sentido, les recomiendo leer la obra de Juan Manuel Burgos, autor español que ha desarrollado ampliamente el personalismo y además que ha hecho una bioética personalista ontológica, a veces crítica con esgrecha, pero esto es bueno, esto da aliciente a la reflexión filosófica. Aprecio mucho a Juan Manuel y creo que hace una posición muy interesante y completa en este sentido de esgrecha, ¿no? Y esta bioética personalista, ¿qué es lo que dice? Dice que los otros modelos han cometido un error y es que no hacen brotar la ética de la fundamentación metafísica y antropológica. Por tanto, dedica una parte, la primera parte del manual de bioética de esgrecha está dedicada justamente a los 6 primeros capítulos y os recomiendo, si no lo tenéis en la universidad, compradlo, al concepto de corporidad, al concepto de persona, al concepto de identidad, es decir, conceptos claves en antropología para poder después emitir juicios de valor en torno a la acción de la persona. Yo creo que una ética sin un sustento antropológico es como un cultivo hidropónico, de estos que están las raíces colgando, ¿no? Que no beben de ninguna parte, ¿no? La ética tiene que tener terreno, y terreno con minerales, terreno muy rico, y eso nos ofrece toda la tradición del pensamiento clásico. Y como les digo, además, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que desde la modernidad se corta con la metafísica, se reduce el ser humano a sus aspectos meramente visibles, cuantificables, claro, y eso hace que no se comprenda a la persona. La persona no es solamente lo que vemos de ella, lo que observamos de ella, sus acciones. No solamente somos personas, como dice Peter Singer, cuando somos capaces de juzgar y de valorar y de decidir. No, somos también personas cuando dormimos, cuando somos bebés y nos razonamos, cuando estamos en coma. Es decir, las otras corrientes se pierden toda una dimensión de la persona que es fundamental, ¿no? Y yo creo que eso es un gran error de la bioética contemporánea, haberse olvidado de las dimensiones metafísicas de la persona, ¿no? Y por eso, bueno, pues habría que aquí desarrollar lo que es la persona, distinguir entre las facultades y los actos de la persona, la dignidad humana. Para este modelo, el modelo personalista, hay un fundamento, como digo, un substrato que fundamenta y después hay unos principios de los cuales emanan las pautas de la bioética. Esas pautas, pues, ¿cuáles son? Los principios de referencia serían: si la persona tiene un valor, una dignidad que le es inherente, entendemos por el valor intrínseco de todo ser humano desde que empieza a existir hasta que muere, un valor además que es intangible, que es inconmensurable, que no se puede medir, que lo tenemos todos por igual, que es el fundamento de la igualdad, de los derechos, etc. De ahí emana el reconocimiento de esa vida, de esa persona, de ese portador de esa vida. Y por tanto, el primer principio de referencia del modelo personalista es el cuidado y la tutela de la vida física. Y esto es muy importante. Es el único modelo donde los principios están jerarquizados. En el resto de modelos no hay jerarquía entre principios. Se utilizan unos u otros dependiendo de la situación. En el principialismo norteamericano, pues a veces la autonomía, a veces la beneficencia, a veces la justicia, no. En el personalismo siempre se debe respetar la tutela, el cuidado de la vida física. ¿Por qué? Porque si no hay vida física, no hay nada más. No hay libertad, no hay terapéutica, no hay justicia. Es decir, no hay posibilidad de ningún otro valor si no respetamos la vida. Por eso es el valor prioritario, ontológicamente y cronológicamente. Acto seguido, el siguiente principio de referencia en este modelo es la libertad. El respeto de la libertad de la persona, que es inherente a nuestro ser seres inteligentes. Pero, decía Esgrecha, los principialistas se olvidaron, igual que los americanos, de poner
junto a la estatua de la libertad, él decía, bromeando, una estatua de la responsabilidad, ¿no? Dice, demasiada libertad y muy poca responsabilidad. En cambio, la libertad siempre conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Y eso es un valor que va unido a la libertad. El tercer principio de este modelo es el principio terapéutico, que lo que afirma es que estaría justificada toda intervención cuya finalidad fuera salvaguardar la unitotalidad corpóreo-espiritual. Y les pongo un ejemplo. Sería ético o lícito cortar un brazo a una persona que lo tiene en gangrena. ¿Por qué? Algo que no sería lícito en condiciones normales. Porque eso salvaguarda la integridad de todo el cuerpo. Siempre y cuando se haga respetando la libertad de la persona, se haga por el bien de la integridad física de la persona. Es decir, ese principio terapéutico es el principio que nos permite a veces valorar si ciertas intervenciones procede o no hacerlas. Y por último, el principio de justicia y la solidaridad, ¿no? El personalismo siempre tiene en cuenta el bien común, no solamente a la persona, sino a la persona en un contexto social, como un ser social por naturaleza, que ha de tener en cuenta que todas sus acciones se deben realizar conforme al principio de justicia. Es decir, no se pueden cometer injusticias, realizar un acto que pueda afectar y que sea una injusticia para otro. Estos cuatro principios que Sgrecha enuncia y que desarrolla, tenía 4 diapositivas donde los explicaba ampliamente, os se los dejaré para que los tengan, es la base y el sustento de toda la bioética personalista. Cualquier bioética global y cualquier tema de la bioética global que queramos estudiar, sea el que sea, se ha de hacer desde este modelo, es decir, centrado en la persona, con una dignidad y respetando su vida, su integridad, su libertad, su integridad corporal, también la justicia. He considerado que esta clase de fundamentos era necesaria para poder comprender también la sesión de mañana, donde ya les adelanto, para poner la miel en los labios y que no me fallen mañana, les adelanto que mañana veremos estos temas, veremos lo que es el transhumanismo, veremos cuáles son las ciencias emergentes que plantea el transhumanismo, la convergencia entre la biotecnología, la nanotecnología, la neurociencia y la inteligencia artificial, y ver cuáles son las grandes cuestiones de futuro. Aquí les voy a adelantar ya una diapositiva de mañana, ¿no? Porque creo que les puede interesar y abrir boca, ¿no? Siempre que hablo de la bioética del futuro, de los desafíos emergentes, pongo esta diapositiva, es de un centro pionero de bioética en Inglaterra, ¿no? En esta diapositiva se resume lo que son los desafíos de bioética de los próximos 50 años. Cualquiera que quiera hacer un trabajo de fin de máster, aquí tiene temas a cascoporro, como decimos castizamente en España, ¿no? Temas que afectan a la congelación de óvulos, a la edición genética de seres humanos, al mejoramiento moral, a la robótica en el cuidado de los humanos, a la criogenización humana, cosa de la que hablaremos mañana. Vamos a hablar también de la aplicación que puede haber también en la predicción de ciertos crímenes, a la de extinción de ciertas especies. Es un tema muy interesante para los biólogos. Se está planteando ya, si encontramos restos de ADN de mamut, de extinguir especies. Claro, esto es un tema que afecta a la bioética global de nuevo. Claro, podemos extinguir una especie, qué bonito, sí, tenemos de nuevo los mamuts y los reptiles de épocas arcaicas, ¿no? Ya, pero ¿y si esas especies que regeneramos pueden hacer que ciertos virus se hagan más resistentes y eso nos afecta como morimos? De nuevo, la bioética global, algo que podemos hacer a otra especie puede afectar al resto de especies y a nuestra especie, ¿no? Es decir, con esta diapositiva, y con esto ya concluyo, que es de alguna manera el panorama de la bioética global, donde hay muchos temas que afectan a la reproducción humana, al diseño de humanos, al principio y al final de la vida, a la salud de la sociedad, a la alimentación y a todo lo que son animales, al crimen y a la seguridad, a la investigación ética. Son multitud de cuestiones y todas ellas, fíjense, se pueden resolver desde el personalismo ontológico. El personalismo que esté fundamentado en un concepto de persona que respeta a las otras especies, no solo que cuida y tiene el deber moral de cuidar de las otras especies y del medio ambiente, que es la única que puede hacerlo y sobre la cual pesa el cuidado del planeta, ¿no? Creo que sin esta visión centrada en la persona, que no antropocéntrica, sino quiere decir que parte de la persona, que es la que cuida del resto de los seres, como decía Heidegger,
el ser humano es el único ser que cuida del ser, ¿no? Creo que es el punto de partida para poder hacer una bioética global realmente equilibrada y realmente, bueno, que tenga en cuenta todo lo que debe tener en cuenta. Y con esto, por hoy, yo creo que ya les he aburrido bastante. Llevo hablando, tenemos un cuarto de hora, 20 minutos para el coloquio. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran, sabiendo que mañana tenemos otra sesión, ¿eh? Sí. Bueno, gracias, doctora Elena, por sus aportes. Creo que es importante la fundamentación, como lo has mencionado, porque pues de lo contrario sería ilusorio pretender hacer una bioética pues de manera muy superficial o a la ligera, ¿no? Eso sería contraproducente, obviamente. Hay varias preguntas que se generaron también, lo comentaba antes de empezar esta sesión, pero están más enmarcadas también en el plano de la sesión que vamos a tener el día de mañana. No obstante, si alguna de las personas también, luego de formular yo un par de preguntas que tenemos también acá, quiera intervenir y participar de manera en primera persona, pues puede hacerlo. Nos levanta la mano y le damos paso. Mira, solo para contextualizar, doctora, la idea Sí. ciertamente es situarnos en el contexto de esta bioética global, ¿no? Y con ello comprender la seriedad y el rigor argumentativo que reviste adentrarse en esta disciplina. Y luego, a partir de esta profundización, poder pues sentirnos interpelados o vernos interpelados en el ámbito de conocimiento de las personas que están participando de este seminario, ¿no? Entonces, dicho eso, también contextualizar que también somos de las personas del país, de los países que han apropiado un poco el tema del principialismo, así como un referente, ¿no? Y este Sí. principialismo no necesariamente bien profundizado, lo asumimos tal vez en muchos escenarios como la Carta Magna, es decir, nos referimos al principialismo y creemos que con hacer principialismo estamos ya madurando en ese rigor intelectual. No digo que está mal, usted también lo ha mencionado, tenemos que ir rescatando, viendo qué elementos podemos apropiar, pero creo que hay que ampliar la mirada en el contexto de la bioética, precisamente a esta oportunidad. Y pues sí, comparto el hecho de que llegamos al tema de autonomía como referente, pero muchas veces se plantea la pregunta también de base, bueno, ¿y cómo sabemos que esta persona realmente es competente o es capaz para actuar autónomamente? Porque no solamente es un tema de, vamos a decir, de una cualificación que le da el Estado, sino también es un tema de que inclusive aunque tengas los requisitos mínimos legales para actuar autónomamente, también necesitamos tener como un bagaje de un desarrollo intelectual, un desarrollo moral, diría yo, para poder también tomar decisiones pertinentes o que puedan ser referentes para nuestro desarrollo. Dicho esto, se hablaba de la fundamentación de la bioética global y lo que queríamos que nos comentes un poco era el tema de, ¿serían teorías éticas de rigor que fundamentan la bioética global o estamos hablando de principios, vamos a decir, sustentados en las teorías? Dos cosas. Lo primero, respecto al principialismo, claramente lo he tratado muy de pasada. Esto requeriría una sesión mucho más amplia y pormenorizada, ¿eh? Porque como habéis visto, hay dos modos de entender el principialismo. El principialismo originario, de los 4 principios que no están jerarquizados, y el principialismo de Diego Gracia, que modera y establece principios prima facie y principios inferiores, ¿no? Luego habría que especificar a qué tipo de principialismo nos referimos, ¿no? Cuando hago una crítica del principialismo, creo que la crítica es buena y, de hecho, Diego Gracia acepta la crítica y reconoce los límites del principialismo y por eso él ya ha variado a su posición. Ella no se reconoce principialista en sentido estricto. Lo que estoy diciendo es que es insuficiente. Es decir, que los principios del principialismo, si lo pensad esto, hay cierto paralelismo entre los principios del principialismo y los principios del personalismo. Digo cierto paralelismo, que no total equivalencia. Si pienso, por ejemplo, en el principio de no maleficencia, estaría el respeto de la vida, no maleficencia y beneficencia. El principio de autonomía del principialismo equivaldría al principio de libertad y responsabilidad del personalismo. El principio de justicia también equivale. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la jerarquización, es decir, que el problema del principialismo es que al no jerarquizar los principios y decir primero hemos de utilizar este, después el otro, al final cae siempre en la autonomía. Y la autonomía es insuficiente.
Y además tenemos que pensar que a menudo el ser humano en determinadas circunstancias no es autónomo, ¿eh? En un momento de pérdida de conciencia o con una grave enfermedad neurodegenerativa o cuando todavía es un feto. Es decir, hay una desconsideración de sujetos que no pueden ejercer su libertad cuando se da prioridad al principio de la autonomía. Esto por responder un poco a la primera parte de tu intervención, Manuel. Respecto a la segunda, cuando hablamos de bioética global, lo que he querido decir con la expresión de Potter, y de hecho cuando me planteasteis el curso inicialmente dije, toma, quieren desarrollar la idea de Potter, de bioética global. Pero inmediatamente pensé y vi por los temas que me señalaste que te referías más a una acepción que se utiliza bastante hoy en día, desde los años 90 esta parte, que es todo lo global, todo lo que afecta a nivel global, que de alguna manera coincide con la idea originaria de Potter, pero no es del todo la idea originaria. Y mi tesis es que hemos de volver a la idea originaria de Potter, es decir, a entender la bioética global como una reflexión global en torno a las interacciones del ser humano sobre la vida en sentido amplio. Y por tanto, la pregunta si la bioética global debe ser principialista o personalista, a mi modo de ver, debe ser personalista. ¿Por qué? Porque solamente una bioética global hecha desde la persona, puede tener esa visión de conjunto de toda la realidad. Como he dicho antes, y esto además adoptando una expresión de San Agustín, ¿no? El ser humano como microcosmos, el ser humano como ser en el que en su conciencia se dan el resto de seres y de todo el cosmos. Es el único que es capaz de representarse todo el cosmos. Es el único que es capaz de ser consciente que vive y que muere. Entonces, creo que esto, lo que quiero decir es que la idea de bioética global, en el fondo, como he puesto en una de las diapositivas, afecta tanto por el objeto de estudio de la bioética, que es global, humano, animal, vegetal y medio ambiente, como la perspectiva que adopta la bioética, que debe ser filosófica, no solamente principialista o moralista, debe ser metafísica, tiene una visión del ser en su conjunto. Y creo que prescindir de esta visión del ser en su conjunto es un grave error que lleva después a errores prácticos a la hora de tomar decisiones concretas en distintos ámbitos, sea la biotecnología, sea la neurociencia, sea la ecología en general. Genial, muchísimas gracias, doctora. Hay un tema en el enfoques religiosos y culturales. Sí, ¿Pueden afectar a la bioética global? ¿De qué manera? sí pueden afectar. Y aquí les voy a señalar, mire, hay un grupo de investigación muy bueno, el grupo de investigación que saca adelante el profesor Alberto García, que quizás le pueden invitar. Es amigo de la Fundación y amigo personal mío, además. Él es español, está afincado en Roma, es el actual decano de la Facultad de Bioética de la Universidad Regina Apostolorum de Roma. Él tiene la cátedra de bioética UNESCO, cátedra de bioética y bioderecho de la UNESCO, ¿no? Tienen un programa a propósito de religiones y bioética global. Ellos llevan unos años desarrollando la idea de bioética global en una clave intercultural e interreligiosa. Creo que esto es muy importante. Es verdad que este es un tema que yo no he tratado, y entiendo que lo global también incluye lo interreligioso y lo intercultural. Claramente, en el contexto en el que vivimos hoy en día, nos encontramos frente a personas de otras culturas y de otras religiones que tienen también su bioética. Esto, por poner un ejemplo, yo lo veo en el ámbito de la Academia Pontificia para la Vida, donde han entrado recientemente un rabino judío, un pastor protestante, un ortodoxo, etcétera, ¿no? Y claro, las diferentes visiones en contextos interreligiosos, interculturales, que eso también hay personas de ámbito hindú o de otras religiones y de otras culturas, nos da una visión de conjunto muy interesante. Esa confrontación, que a veces es sorprendente el cuidado que tienen por la vida otras culturas, que en cambio la cultura occidental se está olvidando de cuidar de la vida y en particular de la vida humana, a veces privilegia otras vidas por encima de esta, ¿no? De esto hablarán cuando hablen de ecología integral. Creo que es muy importante en esa perspectiva de la bioética global saber que hoy en día nos vamos a encontrar en ese panorama intercultural, interreligioso, que hay que hablar siempre con muchísimo respeto, hay que sacar adelante las propias posiciones
con rigor, con consistencia, con argumentos, haciéndoles comprensibles y razonables a quien no entiende nuestras creencias religiosas, por eso bioética es razonabilidad y al mismo tiempo abierto a otras perspectivas, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo en un debate con un rabino judío, ¿no?, que justifica el aborto y la eutanasia en el puesto. Bueno, pues claro, dentro de su perspectiva moralista de la norma judía, ¿no?, donde tienen determinadas pautas que deben respetar, pues eso, claro, supone un punto en el que probablemente no estaremos de acuerdo, ¿eh? Lo respetamos y ahí es verdad que hay veces que no se va a llegar al acuerdo, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de eliminar vidas humanas. En eso, digamos, tanto el personalismo como la bioética moral, la teología moral católica, como sabéis, es contraria a ello. Entonces, bueno, ahí hay siempre un conflicto que nunca se resuelve. Muchísimas gracias de verdad por su aporte, doctora. Y pues, gracias No por hay haber nadie, no hay nadie que quiera preguntar, no me lo creo, orientado a todos aquellos. de 70 personas. De los que estamos acá, alguien que haya levantado la mano, no lo sé, si lo tienen Nadie. ya más claro. Pero claro, como he dicho, en las preguntas que se han generado, pues iremos a Rodrigo, votar. Rodrigo, adelante, por Rodrigo favor. Cisneros, valiente. Hola, hola. ¿Me escuchan? Muy buenas. Sí, muy interesante. Bueno, ya había respondido a la primera parte, justamente tenía ese comentario de que hay un montón de desarrollo de, digamos, de una protobioética en culturas como la China, en Sí. donde se hablan de restricciones, por ejemplo, al sufrimiento y a la experimentación humana desde hace como 17 siglos atrás. Entonces, creo que hay un montón de nutrición que aunque no Sí, sea occidental, puede abonar a la construcción, ¿no? Sobre todo de este concepto global. Y la otra cosa que sí le quería preguntar es igual como aporte, ¿no? A la construcción, porque al final yo creo que esto es todo un tema en construcción permanente, ¿no? No es fácil encontrar un consenso ni un punto medio, porque es complejo. Yo soy biólogo, entonces tengo un enfoque mucho más hacia una preocupación, digamos, más hacia la bioética animal. Y hay un principio que es el evolutivo, o sea, cada ser vivo tiene, por el mero hecho de haber pasado por un proceso de millones de años evolutivos, tiene pues un derecho ético a la existencia, ¿no? Y me parece que eso es muy rotundo, o sea, incluso, no sé si llega a ser tan exhaustivo y abarcativo como el personalismo, pero creo que es bastante contundente, ¿no? Porque a la final te otorga una especie de licencia universal de, ok, has estado aquí gracias a que no son pocos los ancestros que te han permitido estar aquí y tienes una combinación de características que te dan ese derecho per se, más allá del utilitarismo. Hay autores que tratan de acercarse a eso, ¿no? Como un poco más desde la bioética animal, ¿no? Como Peter Singer, tiene un libro famoso de 30 años, en el que, claro, aborda sobre todo el sufrimiento, la restricción del sufrimiento y la capacidad de disfrutar la vida, ¿no? Como principios a tener en cuenta. Entonces, quería preguntarle un poco su punto de vista respecto a eso, sí. a esa integración de esos principios un poco más generales. Sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas las dos. El primer comentario estoy completamente de acuerdo. Si bien es verdad que la perspectiva que yo adopto, quizá este es un defecto, lo reconozco, ¿no? Porque he crecido y he madurado en la perspectiva, digamos, occidental, en la cultura occidental, puedo pecar, ¿no?, de ello, ¿no? Y creo que tienes toda la razón, que hay otras culturas que nos aportan muchísimo. Y esto reconozco que a mí el diálogo en la Academia Pontificia para la Vida con personas de otras creencias y culturas me ha abierto muchísimo los horizontes. Como bien has dicho, hay en otras culturas elementos que de alguna manera recogen el hilo y poco a poco pueden ir forjando cierta bioética contemporánea. Pero es verdad que el término bioética, el haberla sistematizado, haberla, digamos, hecho canónicamente como disciplina, es verdad que es occidental. Aunque, repito, Occidente, bueno, habría que ir a las raíces de Occidente, ¿no?, que al final son comunes, ¿no?, entre Oriente y Occidente, aunque haya elementos propios de Occidente, ¿no?, con lo grecolatino, lo judeo y lo grecolatino. Pero bueno, creo que ahí
hay elementos súper enriquecedores que creo que hoy en día nos pueden aportar muchísimo. Y en esa línea os animo a seguir lo que ha ido publicando la Cátedra de Roma, de Alberto García, porque tienen varios libros ya de multiculturalismo, religión, bioética transversal, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. No quiero ni mucho menos minimizar los aportes de otras culturas, primero. Y segundo, respecto al tema de la biología evolutiva y las aportaciones, claro, aquí, bueno, tendríamos que hablar mucho más amplio y tendido. Es un temazo, ¿eh? Pues estamos hablando de evolución, evolucionismo, compatibilidad entre creación y evolución, que yo creo que la hay. Ha habido evolución y ha habido creación. Pero claro, el planteamiento de Peter Singer ya creo que es distinto. No sé si estabas hablando de ética práctica o de liberación animal, cuál de las dos obras. Liberación animal, entiendo, ¿no? Bueno, a ver, Peter Singer, yo creo que ahí, si bien es verdad que da un peso enorme a la vida sentiente, a las emociones, algo muy propio del empirismo. Aquí, claro, había que hacer el análisis de por qué Peter Singer tiene eso, ¿no? A pensar que el ser viviente sintiente es más importante que el ser pensante, pero después te llega a decir que el ser pensante que todavía no piensa en acto es menos importante que ser viviente que se emociona, ¿no? Entonces, Peter Singer adolece, o sea, tiene muy poco fundamento, claro, es un empirismo basado en cualidades físicas, que yo diría, hoy en día mucho, no quiero criticar a tu profesión, yo os admiro profundamente, pero es verdad que la biología, sobre todo el biólogo molecular, tiende mucho a lo concreto, a lo que ve, a lo que observa, a lo que puede cuantificar, ¿no? Y a veces le cuesta ampliar la mirada y pensar que hay conocimiento que no se ve, ¿no? Es decir, la categoría de lo real no visible, que existe pero que todavía no se percibe. Y eso el empirismo corta con ello, y Peter Singer corta con ello. Es decir, el tema de la vida sentiente de Peter Singer, yo creo que ahí nos meteríamos, habría que hacer toda una sesión sobre qué entendemos por persona y el papel que juega la vida sentiente en la persona. Yo creo que la persona excede la vida sentiente. La vida sentiente tiene mucha importancia. Ojo, que hemos de respetar a la vida sentiente animal, por supuesto que sí, y hemos de cuidar de ella. Y hemos de hacer, no maltratarla. Y aquí entramos en ética de la investigación con animales, que seguro que te conocen las 3 R's y todo lo que establecen las pautas internacionales, ¿no? Es decir, tener cierto respeto hacia la vida animal, vida sentiente, pero al mismo tiempo ahí hay unos grados de vida, y entramos ya en el ámbito de la evolución, que va más allá de la vida sintiente, ¿no? No te he contestado del todo porque creo que es un temazo que merecería, esto es un tema de curso de doctorado, de ir más en profundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguro que tendrán algunas preguntas que formular. Vamos a aprovecharlas para que las tengan más formuladas para el día de mañana. En honor al tiempo, respetamos también aquello. Doctor, agradecerle por esta primera sesión y seguramente nos quedamos deseosos de ya encontrarnos el día de mañana. Así que a usted y a todos los participantes, de verdad, muchas gracias por su presencia y nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días a todos y mañana nos vemos. Adiós, gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Adiós, muchas gracias, Adiós. buen día. ¿No?